¡Soy Ruby! ¡Ruby, aquí! ¡Adelante, adelante! Ruby, ¿saliste de ahí? No, aún estoy adentro. ¿Dónde estás? ¿Qué diablos está pasando aquí? Ruby, llegué al bosque. Me dirijo al claro de agua. Cuando llegue a los jeeps te buscaré ayuda, ¿de acuerdo? Y volveré por ti, ¿de acuerdo? Lo juro. Por favor, apúrate. ¿Jack? ¿Jack? ¿Jack, estás ahí? Bien, tenemos que salir de aquí. ¡Ya viene! ¿Qué diablos está pasando aquí? Faltan 5 minutos para que termine el juego y después solo debemos sobrevivir las próximas 24 horas, ¿vale? Ustedes son las dos últimas. ¿Quién va a ganar el gran premio, señoritas? ¿Gané? ¿Gané esto? Bienvenida al hotel. Esperamos que haya disfrutado de su estancia. Gané esto, ¿verdad? ¡Me engañaste! Solo quiero que estos sentimientos desaparezcan. ¿Y cómo has estado lidiando con todo últimamente? Lo he estado haciendo bien. Lo mejor que puedo. Pero con su partida, simplemente no esperaba estar en esta situación a mi edad, ¿sabes? Nada te prepara para esto. Y lo peor es estar pensando en lo que voy a hacer con lo financiero. Soy madre soltera de 2 hijos. Y estoy luchando por mantenerme. Ni hablar de mantenerlos a ellos. Bueno, ya ves lo que dicen, encuentra un trabajo que no se sienta como trabajo. ¿Y qué tal un cambio de carrera? No hay tiempo para aprender una nueva habilidad. Intentaba construir un negocio antes de lo que pasó. Simplemente ya no tengo ni el tiempo ni los recursos. Sin mencionar la energía. No puedes permitir que esto afecte tu vida, tu futuro. Tienes que empezar a pensar en lo que te hace feliz ahora, Sienna. Digo, ¿no tienes a nadie que pueda ayudarte a aliviar el estrés de los niños? Solo soy yo. Y siento que todos quieren que solo siga adelante y que lo supere a estas alturas. Nunca lo superarás, Sienna. Eso es totalmente normal.
Pero encontrarás una manera de vivir tu vida y vivirla con los recuerdos de lo que tuviste con él. Solo que no veo que eso pase pronto. Y supongo que eso es lo preocupante. Hola, soy Jamie. No puedo atender el teléfono ahora, así que déjame un mensaje y te responderé a la brevedad. Oye, Lake. Sienna, ¿dónde estás? Debiste haber regresado hace más de media hora. Lo siento, regresaré ahora. No, mira, te dije que tenía que estar en ciertos lugares esta noche. Ya voy para allá, lo siento, Lake. Te veré pronto. Niños, ¿dónde está Lei? Niños, Se fue a una cita o algo así. por supuesto que lo hizo. Así que la niñera se fue sin esperar a que llegara. Niños, ¿alguno podría contestar, por favor? Y si es Lei, no le pagaré. No. Ay, mamá. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Sienna? Tu madre entró en nuestra competencia y nos gustaría hablar de su participación. Déjame se la paso. Aplicaste para un programa de juegos y quieren que vayas. Hola, Sienna Woods. ella habla. Aplicaste para concursar aquí en el Hotel Dinosaurio. Fuiste seleccionada. Y nos encantaría ofrecerte la oportunidad de venir esta semana y comenzar el desafío. Vaya. Digo, apliqué para muchas cosas en línea y ¿puedes contarme un poco más al respecto? Te enviaré los detalles por correo. Felicidades, Sienna. Eres una de las pocas seleccionadas. Gracias. Parece que Mami irá a un programa de juegos. Has sido seleccionada entre las masas para un programa de juegos en el Hotel Dinosaurio, donde todos tus sueños más locos pueden hacerse realidad, donde lo imposible es posible y todas las apuestas están en el desafío final. ¿Cuál es el desafío? No dice. Tal vez sea una sorpresa para que nadie pueda planear de antemano cómo ganarlo. Así como uno de esos programas de preguntas donde tienes que resolverlo en el momento. 3 millones de pesos. El gran premio. Vaya. Por favor, gana, mamá. Intentaré dar lo mejor. Cristo, tengo que empacar y debo encontrar algún lugar donde ponerlos mientras me voy.
Mamá era un programa de juegos. 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 Es hora de comer. Vamos, Lei. Por favor. Es solo el fin de semana, tienes que quedártelos. Esta podría ser una gran oportunidad para mí. Y sabes cuánto he batallado con el dinero últimamente. Ayúdame. Por favor. Lo haré si pudiera, Sienna, pero esta noche conoceré a un chico nuevo. Te pagaré el doble, ¿qué te parece? Lo siento, Sienna. Realmente espero que encuentres a alguien. Tienes que ir, mamá, por el dinero. Sí, tienes que hacerlo. No puedo dejarlos aquí. Entonces iremos. No, dice que sin invitados. Nos quedaremos en tu cuarto y ni siquiera sabrás que estamos ahí. Lo prometo. ¿Qué es eso? Sí. Sierra Woods. ¿Y quiénes son tus invitados? Mis hijos, lo siento. No pude conseguir una niñera a tiempo, pero acordaron no dar problemas. Estarán en mi cuarto. Por favor, siéntase como en casa. Su dormitorio es la primera puerta a la derecha de la escalera. Iré a buscarte para el desafío de esta noche. ¡Guau! Este lugar es enorme. Muy bonito, ¿eh? Hola, debes ser una de las participantes. Ah, soy Sienna, mucho gusto. Sara. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llegué aquí hace un rato. Impresionante casa, ¿verdad? Claro que lo es. Es emocionante, ¿verdad? Digo, ¿crees que esto saldrá en la televisión? Por favor, diga que sí. A mis amigos les encantaría verme en televisión. Creo que está destinado para verse en línea o algo así. ¿Y quiénes son los pequeños? Mis hijos. Espero que nadie los vea, pero no encontré niñera a tiempo de último minuto, así que no será ningún problema, pero pienso guardarlos en mi cuarto. Estoy segura de que estarán bien. ¿Alguna idea de cuáles son los obstáculos para el juego? No tengo idea, pero se rumorea que es algo grande. Dejaré que se instalen. Hasta pronto. Vaya, parece una celda de prisión. ¿Están seguros de que estarán bien el fin de semana? Claro, mamá. Ve a ganar ese dinero y haznos ricos. Oh, demasiado lindo. ¿Por qué se llama Hotel Dinosaurio? No tengo idea.
Señorita Woods, la espera en el comedor. ¿Podría seguirme, por favor? Aplástalos, mamá. Sea bienvenida, señorita Woods. Hola. 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 ¿Cuándo llegaste? Llegué hace más de una hora. Yo también soy Laura. Sara. Bienvenidos a la competencia. Nos emociona que hayan aceptado nuestra invitación para participar en nuestro programa de juegos, el cual tendrá lugar en la próxima hora. Serán instruidas por mí acerca de dónde ir y cuándo. Confiarán la una en la otra para ayudarse mutuamente a través de los desafíos. Pero, por supuesto, solo una de ustedes saldrá del Hotel Dinosaurio como ganadora. ¿Cuáles son los desafíos exactamente? Eso seguirá siendo un misterio hasta la gran inauguración. Pero solo una de ustedes se irá con el gran premio de 3 millones de pesos. Todo lo que tienes que hacer es pasar la noche y superar cada desafío. Concursantes, por favor, síganme. ¿Pasar la noche? Por Dios. ¿Qué esperan que hagamos en este lugar? ¿Qué está pasando? Un momento. ¿Es esto un holograma o algo así? No, lo que ven ante ustedes realmente viven. ¿Esa cosa es real? ¡Oh, mierda! Peter, no digas eso. Maddie, ven aquí. ¡No puedo creerlo! Oh, esto es asombroso. No puedo creerlo. ¿Ese es un dinosaurio? No lo sé. Tengo que conseguir una foto de esa cosa. No se permiten fotografías. Disfruten la experiencia con sus propios ojos, pero sin fotos. Bienvenidas al Hotel Dinosaurio. Esperamos que disfruten de su estancia con nosotros. Espero que disfruten de sus experiencias estando aquí, participantes. Ahora, por favor, coloquen sus teléfonos sobre la mesa. A medida que nos acercamos al evento principal, debemos comenzar a poner las reglas en su lugar. Un bloqueador de señales estará funcionando durante las próximas 24 horas.
lo que impedirá que los involucrados se pongan en contacto con el mundo exterior. Están por su cuenta. Y así es como se debe jugar el juego. Sin más ayuda. Mamá dijo que debíamos quedarnos en el cuarto y lo prometimos. Prometemos muchas cosas. ¿Y si le estropeamos esto? Una pequeña aventura no daña nada. Si nos preguntan, podemos decir que nos perdimos intentando encontrar el baño. Vamos, tú también quieres verlo. Los juegos comenzarán en aproximadamente 5 minutos. ¿Están listos? Encontrarán dispositivos en todo el recinto del hotel. Eso les ayudará a ganar el juego. Se proporcionarán walkie-talkies para ayudarlas a comunicarse mejor. Solo hay 4 disponibles. Por favor, utilícenlos cuando los encuentren para ayudarse a sobrevivir por más tiempo. ¿Sobrevivir? Utilizando los terrenos y el hotel para esperar su momento. ¿Cuál es exactamente el juego? Aquellos a los que se enfrentan no caerán fácilmente. A medida que exploren, podrán encontrarse con armas útiles. ¿Cómo sabes que solo una de nosotros llegará hasta el final? ¿Y cómo que detendrá a las demás? La muerte detendrá a los demás. ¿Qué es esto? No puede ser, voy a hablar en serio. Quiero irme. Buena suerte, participantes. Los juegos han comenzado. Dios mío, no creo que lo diga en serio. Mantén la calma. Shh, quédate ahí. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde vas? Me largaré de aquí. ¿A dónde se fue? Pues vamos. ¿Qué fue eso? Al parecer hay más de uno. Ese no sonó tan amigable. Creo que deberíamos regresar. Vamos, quieres verlo, ¿verdad? Tú quieres verlo. Yo estoy feliz de verlo por la ventana del dormitorio. Muchas... Por favor, lo hacemos y después regresamos. No nos tomará mucho tiempo.
Tú ve a buscarlo, te veré en el hotel. Maddie, vamos. ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Oye, espera! No, me subiré a mi carro y me largaré de aquí. Esa cosa se la comió. No estamos a salvo aquí, deberíamos irnos. ¡Felicidades! Como la primera participante salió del juego, sus posibilidades de ganar ahora han mejorado. Mis hijos. ¿Qué dijiste? Mis hijos. Están arriba. Cualquiera que haya entrado al Hotel Dinosaurio es tan parte de la competencia como todos los demás. Mis hijos no son parte de este juego. Los dejarás en paz, ¿me escuchaste? Sus hijos están incluidos. No son parte del trato y no son parte del plan. Yo me inscribí para esto. Ellos no. ¡Ellos no! Me repetiré una vez más. Los que están dentro del hotel deben participar del desafío. ¿A qué te refieres con que tus hijos están arriba? Mis hijos están arriba e iré a buscarlos. No puedes subir ahí. Esa cosa es un T-Rex. Chicas, es una máquina de matar infernal. China, tienes razón. Tienes que quedarte con nosotras hasta que no haya moros en la costa. Mis hijos son blancos fáciles allá arriba. No puedo sentarme aquí y esperar a que se abran las puertas para que esa cosa los desgarre. Tengo que hacer algo. ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? Siena, No, espera. iré por mis hijos y nos largaremos de aquí. Sam estará bien aquí. Siena, iré contigo. Quédate aquí, yo me encargo. ¿Hola? ¿Alguien puede escucharme? Hola. Estoy arriba. Oh, Dios. Estás viva. Espera un segundo. ¿Qué pasa? Mira, he estado arriba esperando en uno de los Cuartos, el cual es asqueroso, por cierto.
Creo que he encontrado una forma de escapar. Hay una puerta que parece conducir al estacionamiento. No, quédate quieta. Una de las otras chicas salió y apareció un T-Rex de la nada y la atrapó. Bueno, o espero aquí arriba como carnada o me arriesgo y salgo de aquí. Mira, tengo mis llaves. Lo único que necesito es llegar al pie de las escaleras. Y si tengo cuidado, puedo cruzar hasta mi coche y salir de aquí. Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? Por favor, ayúdame. Ahora me siento como un blanco fácil. No, debemos hacer algo y debemos hacer algo pronto. Niños, escuchen. Niños. No, 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 no. ¡Regresa! Estás en la zona de peligro y le sugiero que si desea continuar jugando el juego, regrese al interior del edificio. Oh, no. ¿Me engañaste una vez para que llegara aquí? No me engañarás de nuevo. No es un truco, solo una sugerencia. Puedo seguirle la pista a todos los jugadores. ¿En la costa? ¡Qué demonios! Lo advertí. ¿Qué le hiciste a mi coche? Los coches están prohibidos para ayudar a un concursante a dejar el juego, así como cualquier comunicación con el exterior. No, eso no era parte del trato. Un participante, una vez en el juego, no puede abandonar el juego hasta que el juego haya llegado a su fin. Te quedan 16 horas de juego. ¿Qué fue eso? Estás dentro de las zonas de peligro. Es hora de comer. Te lo advertí. ¡Regresa a la casa! ¡Regresa a la casa! Regresa a la casa. Regresa a la casa.
esto era de lo que hablaba el robot? ¿Para ayudarnos a sobrevivir a esto? Dámelo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien podría ofrecernos alguna ayuda? ¿Hola? Nosotros necesitamos ayuda. Sienna, los autos no funcionan. No podemos salirnos del juego hasta que termine. Me dirijo de regreso a la casa. La puerta está cerrada. No puedo entrar. Sienna, está aquí. ¿Qué debo hacer? Dile que vaya por atrás y ahí nos vemos. Está bien. Quédate ahí. Shh. ¿De acuerdo? Por favor, protege a mi hija. Por favor. Ve, regresa. Rápido, rápido, muy rápido. Tan rápido como puedas. Maddie, por la escalera. ¡Ahí te veo! ¡Maddie! ¡Maddie! ¡Vamos, Maddie! ¡Corre! ¡Corre! Debemos pensar en cómo saldremos de aquí. No puedes, es un juego. Jugamos hasta el final. Pero debemos salir de aquí. Seguramente podemos cruzar la puerta principal. Estamos encerradas. La única salida es caminando y es una zona de muerte allá afuera.
¿Cómo metieron esas cosas aquí? ¡Vamos! ¿Es solo un holograma o algo así? Es exactamente lo que pensamos que es real. Y cuanto antes nos demos cuenta y lo aceptemos, tendremos más posibilidades de sobrevivir. Ya solo quedamos nosotras. Y en el momento en que nos queden aproximadamente 6 horas para el amanecer, entonces finalmente todo habrá acabado. Esa cosa, el robot, dejó muy claro al decir que solo una de nosotros llegará hasta el final. ¿Quién dice que no podemos llegar todas a la final? Estoy segura de que podemos hacerlo. Maddie, ¿dónde viste a tu hermano por última vez? Estaba en el bosque buscando al dinosaurio. Pensó que era genial, así que quería verlo de cerca. ¿Qué tipo de dinosaurio era? El que todas vieron antes. ¿Parecía aterrador? No. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en el bosque? Un rato, pero me asusté y regresé. ¿Te asustaste? ¿Qué sucedió? Seguimos escuchando ruidos como si algo nos estuviera siguiendo. Un raptor. Eso es lo que te siguió hasta aquí. Necesito un minuto. ¿En qué piensas? Tengo que ir a buscar a mi hijo. Ha pasado mucho tiempo, no puedo esperar a que regrese. No puedes salir. Tu arma. Dámela. Sienna, no es seguro allá afuera, especialmente en la oscuridad. Esos bosques serán como un laberinto. Es posible que no sepas cómo regresar. Cuida a mi hija, ¿de acuerdo? Y pase lo que pase, no la dejes salir de este lugar hasta que yo regrese. Sí, ¿y si no regresas? Regresaré. No, no te vayas. Oh, Maddie. Cariño, no tienes nada de qué preocuparte, ¿vale? Va a estar bien. Pero tu hermano ha estado en el bosque desde hace unas horas y no ha logrado encontrar el camino de regreso. Solo voy a salir a encontrarlo y traerlo de vuelta. Eso es todo, ¿vale? No más lágrimas. Está bien. ¿Y si te pierdo? Nunca me perderás. No iré a ninguna parte. Pero ¿y qué le pasó a papá? Esto no se parece en nada a lo que le pasó a papá. Nunca, jamás me iré de tu lado. No puedes comparar esto con papá. Nada podría haber detenido lo que le sucedió, pero puedo evitar que perdamos este juego. Solo necesito que seas más fuerte que nunca y lo superaremos. Así que, por favor, sé una chica valiente. Solo quédate con Sara. Haz lo que te diga. Y regresaré muy pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Buscaré en el bosque, regresaré pronto. Nos quedaremos cerca de la puerta para que vuelvas a entrar. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Lo tendré, no te preocupes. Te veré pronto. Te veo pronto. No olvides esto. Manténnos al tanto, ¿de acuerdo?
Intenta dejar de preocuparte por ella. Creo que estará bien. ¿Puedes sentarte? Sam, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes estar tan confiada? Bueno, tiene un arma. Tiene más protección que las demás. Vaya, ¿y si regresa ese enorme T-Rex? ¿Qué? ¿Esa cosa será frenada por un rifle? Lo siento, Sam, pero has estado aquí. Todo es una configuración completa, es una trampa. Nada es lo que parece. Necesitamos recordar eso. Quédense aquí. No puede ser otra de esas cosas. ¿Cómo entraría? Solo quédense aquí. Todas las puertas. No te muevas. ¡Corre!
perdido! Peter, ¿dónde estás? No puedo encontrarte. Sigue mi voz, mamá. ¡Mamá! Adelante, adelante, ¿alguien puede escucharme? Sí, estamos aquí. Mamá. Gracias a Dios por eso. ¡Maddie! Adelante, quien sea. Maddie, tienes que seguir moviéndote. No. Tenemos que salir de aquí o nos encontrará. ¿De acuerdo? Te prometo que no dejaré que te pase nada malo. ¿De acuerdo? Esa puerta de ahí. Tienes que llegar a ella y atravesar al siguiente cuarto. Tú ve primero y yo te cubriré. Tengo miedo. Lo distraeré si te ve. ¿Está bien? Y tú no te detengas. Llega a esa puerta y sigue moviéndote. ¿Está bien? Muy bien.
Lamento haberme escapado. Está bien, está bien. Estás de nuevo conmigo y eso es todo lo que importa. Solo debemos regresar a la casa y esperar a que todo esto termine. Me perdí. No pude encontrar el camino de regreso. Creo que descubrí cómo regresar. ¿Vale? Pensé que esto era un juego. Lo es. Es un juego retorcido de vida o muerte. Vamos. Mamá, Maddie, ¿puedes pasarme a Sam? se ha ido, se la comió un dinosaurio. ¿Cómo que se ha ido? ¿Qué pasó? ¿Estabas a salvo adentro? Uno de los dinosaurios entró. Era uno de los pequeños y la atrapó. ¿Está Sara contigo? Ella está arriba, De acuerdo. ¿Y dónde estás ahora? escondida en un armario, pero está allá afuera esperándome. Bien, está bien. Quédate ahí. Ya voy por ti. Tengo a Peter. Estaré ahí contigo, ¿de acuerdo? Creo que ahora es seguro. Solo quédate ahí. Ten cuidado, mamá. Lo haré. Te amo. Ya voy para allá. Yo también te amo. ¿Se han tomado algunas decisiones buenas esta vez? ¿O trabaja más? La participante Samantha ha perdido la vida. ¿Significa que ya podemos coronar a la ganadora? Aún quedan 3. ¿Y quieres hacer que los últimos 3 luchen entre ellos? Oh, eres desagradable. Y me encanta. Dijiste que querían llegar a la final. Tenías razón. Lo sé. Dios, no pensé que fuera Laura. Fue la primera en salir, así que yo gané este. ¿Aún no? Todavía quedan 3. Haz tus apuestas. Creo que la mamá cederá, salvando a sus hijos en un gran espectáculo. Ahora el chico tiene agallas. Es nuestro ganador. ¿Y tú? Creo que la mamá ganará. ¿No querrá perder la vida o el juego? Nunca dudes del amor de una madre. Por cierto, fue un buen plan. Déjalos ahí por su cuenta. Y fue bueno tu plan de abrir todas las puertas de este lugar descarado. Solo quería avivar un poco las cosas. Bueno, pensé cuando me separé de ellos que podría subir un poco las apuestas, hacerme aún más incuestionable. ¿Tú crees que sospechan de ti? Quizás Sam me interrogó a muerte en la cocina sobre lo que sabía del juego. Tenía que hacerlo creíble. Regresa para allá y que el juego continúe. Solo nos queda 1 hora para que amanezca. Hazlo bien. Por supuesto. Hola, ven conmigo.
Mami dijo que tendría que quedarme escondida y que vendría por mí. Sí, pero tu mami me dijo que viniera por ti. ¿Lo hizo? Sí, acabo de estar con ella. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. ¿Cuándo terminará esto? 10 minutos y luego todo habrá terminado, ¿vale? Te lo prometo. Oye, ¿puedo tomar esto prestado? No lo necesitarás a donde vas. ¿Eh? Oh, nada, cariño, solo que será mejor que nos vayamos. ¿Sabes qué? Creo que es más seguro si te quedas aquí. Solo mientras busco a tu mamá. ¿Puedo ir contigo? Aún tienes compañía. Vamos, rápido. Felicidades. Con solo 20 minutos restantes del juego, ustedes son los últimos 3 concursantes. ¿Qué quieres decir con que solo quedamos Ari y yo? Tú y los niños. Buena suerte. ¿Qué? No, los niños no están jugando. Como se indicó anteriormente, quien haya entrado accedió a participar. Ahora, un desafío. Tienes 5 segundos antes de que llame su atención. En 5, 4, 3, 2, 1. Mira, vas a estar bien, vamos. ¿Qué hacemos? No podemos salir. Rápido, rápido. Todo esto es una trampa y no quieren que sobrevivamos, ¿vale? Métete debajo de la cama rápido y no hagas ningún ruido.
Todos están bien. Oh, Dios. Pensé que estabas muerta. Debemos tener cuidado. Hay raptores dentro de la casa. Espera. Pensé que estabas muerta. Sí, tuve algunos encuentros cercanos, pero estoy bien, afortunadamente. Pero el robot dijo que solo quedábamos 3. Sí, Sam ha de estar por aquí en algún lado. Enloqueció hace rato y tuvimos que separarnos. No. Dijo que nosotros 3, los niños y yo. ¿Por qué no te contó? No se suponía que te dieras cuenta. Eres una chica lista. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué crees que está pasando, Sienna? Estás en un juego y solo los más aptos sobreviven. Quítate de mi camino. Maddie está ahí dentro con un amigo mío. Así que veamos si tienes lo necesario. Mi reloj dice que solo quedan 10 minutos. Y luego tenemos que coronar a solo un sobreviviente. Quítate de mi camino. ¡No me tientes! ¿Por qué haces esto? Porque es divertido. Peter. Muy pronto, tú y yo tendremos algo en común. Sí, yo también vi morir a mi mamá. Eso va contra las reglas. Un ganador solo puede ser coronado si sobrevive a los obstáculos del hotel. La interferencia humana está prohibida. Yo hago las reglas. Las reglas se establecieron antes de que comenzara el juego. Esta no era una de ellas. ¡Buen golpe! ¿Quién diablos eres tú? El director de los juegos. ¿Cómo te sientes? Siendo una afortunada finalista. Parece que tienes un obstáculo más que superar. Este va a ser uno muy bueno. La primera que puedo sacar por mi cuenta. Oye, no tan rápido. Aún quedan un par de minutos. Niños, súbanse al carro. Debo decir que realmente me sorprende. Nunca pensé que lo pudieras hacer. Me sorprendiste. Ella tenía razón. Nunca dudes del amor de una madre. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué demonios es esto? ¿Algún juego enfermizo para tu entretenimiento? Supongo que podrías decir eso, sí. Hubiera sido maravilloso. El último combate a muerte. Hombre contra dinosaurio. Estás enfermo.
Yo, y muchos otros más, créelo. ¿Crees que soy el único que mira? Este lugar está equipado con cámaras. La gente paga un lindo $1 por el privilegio de ver adentro. Se hacen las apuestas. Piensen eso como su programa de apuestas local, solo que en vivo y oculto. Queda 1 minuto en el reloj. Sin mencionar los millones de pesos que la gente ha invertido solo por el resultado de este juego. Bienvenidos al último minuto. Solo uno será coronado como ganador. Ya viene. Y te lo diré ahora. Tiene hambre. Como se le advirtió, quedan 3 de ustedes. Solo uno ganará. Quedan 45 segundos. ¿No es hermosa? Gané. Tú también eres parte de este juego, ¿cierto? ¿Dónde encontraste eso? Entraste en la casa como el resto de nosotros. Si entras, juegas. Así que salúdala por mí. Felicitaciones, Sienna Woods. Tú, Peter y Maddie han sobrevivido la noche y son los ganadores exitosos de la competencia de este año. Ganamos. Creo que sí. Nos vamos a casa.